Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Surgió un problema con la grabación de la clase de Pablo, así que de Pablo y de Arenas, que les dio manejo de drenajes en la recuperación cardiovascular. Así que vamos a grabar la clase nuevamente para que las tengan disponible en el aula. El manejo de los drenajes en la recuperación cardiovascular es uno de los pilares más importantes, ya que las complicaciones en el postquirúrgico de las cirugías cardiovascular, en uno de ellos es el sangrado, que el drenaje nos sirve como buchón y como testigo del sitio quirúrgico, el bajo gasto cardíaco, las arritmias y la hipertensión pulmonar. Por eso es muy importante el tema de los drenajes. ¿Cuáles son los objetivos de reconocer y del manejo del sistema pleuromediastinal? Es reconocer los distintos tipos de drenaje, es decir, qué drenajes tenemos presente en este paciente, porque están los pleurales, los pleuromediastinales o los mediastinales solo. Y identificar los signos de alarma relacionados en las complicaciones en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. ¿Cuáles son los tipos de drenaje? Como se los nombré anteriormente, son los pleurales, es decir, que solamente van directamente a la pleura, como los que colocamos en una neumonía. Los mediastinales solamente van al mediastino y los pleuromediastinales son aquellos que ingresan por mediastino, pasan por pulmón y comunican los dos sistemas, tanto pulmonar como mediastinal. Hay muchas patologías, por lo general nosotros en las cirugías cardiovasculares que tenemos actualmente en el hospital, colocamos solamente drenajes mediastinales porque conservan la pleura, es decir, que no tocamos la pleura en el acto quirúrgico. Si por alguna eventualidad el cirujano cardiovascular lacera la pleura o tiene que abrir la pleura pulmonar, la pleura, tienen que colocar un drenaje que va a la pleura para extraer la sangre que puede coleccionarse en el pulmón, en el espacio pleural, perdón. Los drenajes, por lo general, van en la parte anterior e inferior en la parte anterior del tórax y en la parte inferior de la herida quirúrgica cuando hacemos esternotomía, pero cuando hacemos toracotomía lateral, es decir, que por lo general cuando operamos ductus o coartaciones de aorta, el drenaje puede salir como un pleural, pero está dirigido al mediastino. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Cómo nos damos cuenta qué tipo de drenaje va a tener el paciente? Puede ser por la ubicación, pero eso no es algo de certeza. El que nos tiene que decir dónde colocó el drenaje y por qué lo colocó en ese sitio es el cirujano cardiovascular, al recuperador cardiovascular y en esa línea avisarle al enfermero qué tipo de drenaje tenemos. Y de la otra forma de chequear si el drenaje está bien colocado es mediante la radiografía de tórax que le pedimos al paciente cuando ingresa a la unidad. Aparte de chequear el catéter venoso central, chequeamos el drenaje. ¿Qué vamos a controlar en el drenaje? Es el débito, que es muy importante, y dentro del débito, cuál es el tipo de débito que vamos a tener y qué cantidad vamos a tener. ¿Cuáles son los débitos que uno puede llegar a tener? Pueden ser seroso, serosanguinolentos, sanguinolentos o lechosos, que eso se le llama quilotórax. O purulento, que en el postquirúrgico de cirugía cardiovascular es muy raro que tengamos este débito, a no ser que el paciente lleve muchos días con el drenaje colocado y esté cursando alguna infección en el sitio quirúrgico. La cantidad es muy importante porque eso nos va a hacer llamar la atención si estamos frente a un escenario de sangrado o no. ¿Qué es importante en esto y cuándo decimos que el paciente tiene una complicación asociada al postquirúrgico en la recuperación cardiovascular? Las hemorragias en el escenario de la cirugía cardiovascular, en el postquirúrgico, son bastante frecuentes, es decir, que en un 5 o un 10% se presentan como complicaciones. ¿Cuándo decimos que un débito nos debe llamar la atención? O sea, un débito sanguinolento, persistente, es cuando el paciente tiene una pérdida mayor a 5 mililitros kilo hora. Eso nos tiene que hacer llamar la atención. ¿Y qué conducta vamos a tomar aquí? Es primero avisarle al médico, por eso el control de los drenajes es a horario, es decir,
Cada hora se debe controlar la ampolla bitubulada para ver cuánto está debitando el paciente, por eso es muy importante ir rasando la cuantificación y tenerlo en la grilla de monitoreo del paciente. ¿Qué se hace en este caso cuando es algo que nos llama la atención, pero no hay que ir a tomar alguna conducta eh, exacta y hay que ir a decir, este paciente tiene, tiene un sangrado masivo? Es cuando pedimos un laboratorio con coagulograma, plaquetas, fibrinógeno, a ver si se puede ir a corregir algo de esto, o pedimos un ROTEM, que es mucho más específico, donde nos mide factores de la coagulación, si hay fibrinolisis sí o no, si hay exceso de heparina, si hay déficit de ácido tranexámico, entonces nos guía un poco en dónde, a qué es lo que vamos a ir a corregir. Si todo esto que nosotros hicimos de control, hicimos la placa de control, el paciente está sangrando. Le sacamos laboratorio, el laboratorio está ok y el débito persiste y aumenta a 10 mililitros kilo hora en ausencia, como les dije, de algún trastorno en la coagulación, o si hubo un trastorno en la coagulación y nosotros ya lo corregimos y el paciente sigue sangrando, hay que sospechar que ese sangrado no sea un sangrado por déficit de la coagulación, sino que puede ser un sangrado quirúrgico, es decir, que hay alguna alteración en el campo quirúrgico que está haciendo que el paciente sangre. Entonces hay que dar aviso al cirujano cardiovascular porque muchas veces estos pacientes que este sangrado severo los descompensa hemodinámicamente y hay que entrar a quirófano a revisar el sitio quirúrgico para ver si no hay algún sitio donde esté sangrando y quiera hacer alguna intervención quirúrgica. Entonces es muy importante el control de los drenajes. ¿Qué vamos a hacer? Como les dije, controlar las primeras horas, eso es muy importante, cambiar el reservorio cuando el paciente llega de quirófano para tener una cuantificación desde que ingresó a la terapia intensiva. Es muy importante también cuánto sangró en el quirófano, pero es muy importante de rasarlo desde que está en la terapia intensiva. Se debe ordeñar las primeras horas el drenaje, es decir, que se clampea el extremo proximal, se ordeña, se comprime el extremo distal y se suelta el proximal para ver si está permeable el drenaje. ¿Para qué es importante esto? Porque muchas veces la formación de trombos tapa el drenaje y lo que sucede es que se empieza a acumular la sangre en la cavidad pericárdica y en la cavidad mediastinal, no teniendo débitos por el drenaje y eso es una urgencia porque puede generar un taponamiento cardíaco o un sangrado oculta que no nos estemos dando cuenta y cuando ya nos demos cuenta es tarde. Entonces, por eso es muy importante chequear el débito, de qué características, que el drenaje esté permeable y más si estaba sangrando y abruptamente deja de sangrar, entonces hay que sospecharlo. Siempre sospechar que el drenaje se puede llegar a se puede haber tapado e ir a trabajarlo para ver si lo podemos desobstruir y ver cómo evoluciona el paciente. Otra de las complicaciones muy importantes en algunos tipos de cirugías cardiovasculares, es decir, en algunas cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, el Fontan, el Glenn, la coartación de aorta, el anillo vascular, el cirujano trabaja muy cerca del conducto torácico. El conducto torácico es aquel que nos transporta parte de la linfa. Entonces, si hay un aumento en la presión pulmonar o un aumento en el sistema, o se lesionó este conducto torácico, puede ser que el débito por el drenaje sea lechoso o blanquecino. Entonces nos debe llamar la atención esas características. Cuando decimos que es un quilotórax, ¿qué nos va a certificar que sea un quilotórax? El aspecto, que es muy particular, y las características, y lo otro es mandar una muestra al laboratorio y que tenga la presencia de kilomicrones. Eso nos hace, si tiene presencia de kilomicrones el débito por el drenaje, decimos que es un quilotórax. ¿Cómo se trata el quirotórax? ¿A qué llevamos esto? El quirotórax, ¿por qué no retiramos el drenaje antes de que el paciente coma en este tipo de cirugías? Porque como les decía, tiene aumento del riesgo de la lesión del conducto torácico, entonces es muy importante darle de comer, exponerlo a las grasas, a ver si aumenta este débito. Si nosotros le damos de comer al paciente, no tiene ningún débito lechoso por el drenaje, podemos decir que está en condiciones de retirar este mismo. Si el paciente presenta débito por el
por por el drenaje. Una vez que nosotros lo expusimos, que es de característica lechosa, lo que se hace es dejar ayunado al paciente y darle en las primeras 24 horas y después exponerlo a una dieta sin grasa dentro en determinado tiempo. Si el paciente deja de venir de débito lechoso, se desinflamó ese conducto torácico o bajaron las presiones en el sistema pulmonar, podemos decir que el paciente lo podemos volver a exponer a las grasas y ver si el paciente mejoró. Si el paciente no mejora, hay que hacer otro tratamiento un poco más extenso del quilotórax. ¿Cuándo retiramos el drenaje? Como les dije, el drenaje se retira aproximadamente después de las 48 horas de la recuperación cardiovascular, o sea, del postquirúrgico. ¿Y cuándo decimos que el paciente está en condiciones de retirar el drenaje? Que esté estable hemodinámicamente, que tenga un sangrado menor a 1 a 2 mililitros kilo hora y que ya el débito no sea sanguinolento, sino que sea cero hemático, que una vez que nosotros lo hayamos alimentado al paciente no haya tenido débito lechoso por él mismo. Entonces decimos que, bueno, todas estas características se reúnen, el paciente no tiene trastorno de la coagulación, no tiene heparina infundiendo, se puede retirar el drenaje. Una vez que se retira el drenaje, se hace la primera curación plana de la herida quirúrgica, se retira el drenaje y por lo habitual se retira el drenaje y se retiran los cables de marcapaso. ¿Cómo chequeamos que esto esté bien y que no haya ninguna complicación a la retirada? ¿Y cuáles son las complicaciones que uno puede llegar a tener cuando el cirujano cardiovascular, porque siempre lo retira el cirujano cardiovascular, es el neumotórax o el neumomediastino o el sangrado del pericardio cuando saca los cables de marcapaso? Entonces es muy importante, una vez que el cirujano cardiovascular retira el drenaje, solicitar una radiografía de tórax para ver que no haya aire en alguna cavidad que no debería haberlo, como neumotórax o neumomediastino. Muchas veces cuando es pequeño y es lineal y es de grado 1 no se hace nada porque se termina de reabsorber solo, pero cuando le generas complicaciones hemodinámicas al paciente o respiratorias hay que ir a drenarlo. Y con respecto a los cables de marcapasos, es muy importante hacer un ecocardio para ver que no haya sangrado el pericardio cuando retiramos los cables del marcapaso, porque ustedes acuérdense que son cables epicárdicos y que pueden sangrar el músculo del corazón. Entonces es muy importante chequear estas dos cosas, la radiografía de tórax post retirada de drenaje y el ecocardio post retirada de los cables del drenaje. Acá les nombré una de las solapitas, es si el paciente está infundiendo, hay algunas cirugías cardiovasculares que el paciente debe estar anticoagulado porque tiene algún un tubo biológico colocado, porque para la corrección quirúrgica hacía falta, o una válvula protésica o lo que fuera. Siempre hay que avisarle al cirujano y la heparina se debe suspender por lo menos entre 6 a 4 horas antes de haber retirado el drenaje, antes de retirar el drenaje para que no haya sangrado del sitio. Entonces esto es muy importante tener en cuenta para ustedes si el paciente está infundiendo heparina o no. Hay que tenerlo en cuenta a eso. Y con respecto a los drenajes, no mucho más. Entonces, es muy importante esto. El sangrado es una de las complicaciones más frecuentes en el postquirúrgico cardiovascular. Chequear los drenajes cada 1 hora, ordeñarlos, cambiar la ampolla bitubulada para ver que esté todo permeable. Si sangra más de 5 mililitros kilo hora, nos debe llamar la atención, hay que pedir laboratorio, Rotem para descartar algún trastorno de la coagulación. Y si persiste el sangrado y este aumenta mayor a 10 mililitros kilo hora y se descartó que no tenga una alteración del laboratorio, dar aviso al cirujano cardiovascular porque hay que ir a ver que no esté sangrando el sitio quirúrgico, o sea, algún defecto que quedó mal corregido. Y cuándo lo vamos a ir a retirar, es decir, después de las 48 horas, cuando el débito haya descendido de 1 a 2 mililitros kilo hora, lo hayamos alimentado al paciente y que controlamos posterior al retiro de los drenajes, con una radiografía de tórax y un ecocardio para descartar o neumotórax o neumomediastino o derrame pericárdico por la retirada de los cables de marcapaso. Y no mucho más. Muchas gracias por su atención y espero, si tienen preguntas, estamos para sacárselas en lo posible. Hasta luego.